Ya me está, ya empezó el cronómetro, entonces ya está el tiempo encima de nosotros. Tenemos una hora para platicarles de por qué una base de datos en la nube. En esta sesión vamos a hablar específicamente de RDS y específicamente de RDS Aurora. Vamos a platicarles, bueno, déjame les cuento que en la sesión vamos a estar el ingeniero Jonathan Salazar. Jonathan Salazar se los voy a presentar en un ratito más, pero él es el CIO de Grupo Estrella Blanca. Viene a platicarnos sobre la transformación digital de Grupo Estrella Blanca y sobre la adopción que Grupo Estrella Blanca ha tenido de diferentes servicios de AWS, pero va a hablar específicamente de Amazon Aurora. También va a estar Jorge González con nosotros. Él nos va a indicar toda la parte técnica de la sesión. Él va a llevar 3/4 partes de la sesión y nos va a hablar sobre los features, características, por qué es importante tal o cual feature dentro de Amazon Aurora y cuáles son las diferencias entre una base de datos relacional normal que conocemos en mercado y Amazon Aurora. ¿Okay? Y por supuesto servidor Jesús Contreras. Yo soy parte también del equipo de arquitectura de soluciones. Tengo ya un par de años trabajando en AWS y me toca liderar el equipo de Digital Native Businesses y ISVs en AWS, el equipo de arquitectura para clientes nativos digitales. Así que, pues vamos a comenzar. Como les conté hace un momento, vamos a hablar sobre fundamentos de Amazon Aurora, es la primera parte que vamos a ver. Vamos a hablar de la arquitectura de referencia base que nos va a servir para implementarla dentro de nuestras organizaciones y qué beneficios vamos a tener cuando la estemos adoptando. Cuando hablamos de beneficios, vamos a hablar de beneficios económicos, de beneficios técnicos. Esta es una sesión nivel 300, nosotros le llamamos nivel 300 por la complejidad que vamos a presentar. Vamos a hablar sobre cómo funciona el storage en Amazon Aurora y por qué eso es lo más, desde mi punto de vista, lo más importante cuando hablamos de Amazon Aurora. Vamos a hablar sobre cómo se administra, qué parte le toca a ustedes. De hecho, ahí es donde nos vamos a clavar más. Qué parte les toca a ustedes y qué parte nos toca a nosotros como AWS. ¿Dónde queda esa responsabilidad compartida? ¿Okay? Y después vamos a hablar sobre migración y qué herramientas existen para al final darle paso a el ingeniero Jonathan, que nos va a venir a hablar sobre el Grupo Estrella Blanca, quiénes son y cómo implementaron RDS Aurora en su organización. Empezamos entonces con fundamentos de Amazon Aurora. Amazon Aurora entrega estas 5 cosas y al final les voy a decir por qué las entrega así. Hay 2 tendencias. La primera tendencia es el rendimiento y la segunda es la disponibilidad que todas las aplicaciones están siguiendo o quieren seguir. Esas aplicaciones, yo no veo a nadie de ustedes que quiera que una aplicación no sea tan disponible o que esté disponible solo en ciertos momentos. Yo lo que veo es que las bases de datos, sobre todo las relacionales, tienen que estar disponibles en todo momento, independientemente de la cantidad de queries o consultas que se le hagan, si son de lectura, si son de escritura, si están en una región o si están en una zona de disponibilidad. Lo que yo quiero como negocio es que mi base de datos siempre esté disponible. Entonces vamos a hablar de rendimiento y disponibilidad de una base de datos relacional comercial utilizando una base de datos o un motor nuevo de base de datos que se llama Aurora. Vamos a entrar más en detalle con eso del motor nuevo de Aurora, porque es nuevo el motor de storage de Aurora, más los motores de base de datos que utilizan, son motores ya conocidos por todos nosotros, Postgres y MySQL. ¿Okay? Simplicidad y rentabilidad del código abierto de Postgres y MySQL, lo que nos entregan Postgres y MySQL. Es 100% compatible porque no es un motor nuevo. Lo que cambia es la forma en la que Aurora utiliza el almacenamiento cuando estamos en un ambiente de nube. Es un ambiente completamente diferente a lo que nosotros generalmente podríamos tener en un centro de datos. Por eso es tan diferente y toma ventaja Aurora de estar en un ambiente 100% nube. Vamos a hablar del modelo de pago por uso. Es un modelo en donde tú levantas una instancia de Aurora, un clúster de Amazon Aurora, pagas simplemente por la cantidad de nodos que tienes adentro del clúster. No es un nodo, no son 2 nodos, no son hasta 5 nodos, son hasta 15 nodos dentro de un clúster, 16 de hecho, si estamos contando la instancia primaria. Vamos a hablar de 2 tipos de base de datos en Aurora. Una base de datos provisionada, en donde yo elijo el tamaño de la base de datos que voy a tener, es decir, si quiero una 2X large, 4X large de tal familia, familia M, familia R, etc. ¿Sí me siguen cuando hablo de familias R, familias M? Sí, perfecto. Y también otro tipo de base de datos dentro de Aurora que es serverless, 100% serverless, en donde se va a autogestionar la cantidad de
Aurora Compute Units que le llamamos nosotros, para si la base de datos o si la aplicación necesita escribir más o leer más, pues puede escalar de manera automática sin que nosotros como administradores del sistema tengamos que hacer algo. Eso lo hacemos con Aurora Serverless versión 2 y Jorge nos va a platicar mucho más al respecto. Voy a platicar del servicio administrado de Aurora. Al final, la parte que les toca a ustedes son estas tres únicas cosas. La primera es el diseño de mi estructura de la tabla, la construcción de las consultas, cómo voy a hacer mi query, si son joins, si son procedimientos almacenados, cómo voy a estar utilizando la base de datos y cómo la voy a estar consumiendo, quiénes la van a consumir, a qué puntos de entrada es a donde mis aplicaciones se tienen que conectar, si van a leer o van a escribir. Esa parte les toca a ustedes y obviamente la optimización de sus queries, ¿no? Si tengo un slow query, pues tengo que meterme a ver qué está sucediendo ahí. Y del lado de AWS queda el failover automático, queda el respaldo, la replicación, el aislamiento y la seguridad que ustedes mismos configuran ahí. Quedan las regulaciones con las que tienen que cumplir sus bases de datos. Muchas regulaciones aplican a RDS, Aurora. Entonces, eso queda del lado de AWS. La escalabilidad, tanto con Aurora Serverless como con Aurora Provisionado, ustedes tienen ese poder de escalabilidad, dado que es un servicio 100% administrado, 100% autogestionado. Los parches de seguridad de los motores que utilizan también están autogestionados y el monitoreo y mantenimiento también están gestionados por AWS. Vamos a hablar de monitoreo y mantenimiento mucho más en un momento más. Otra cosa que me gusta mucho de Amazon Aurora es que, dado que es un servicio nativo de nube, y cuando hablo nativo de nube es que utiliza las bondades y capacidades de la nube para ustedes, es la integración que tienen todo el stack de servicios que también ofrece AWS. Por ejemplo, desde un procedimiento almacenado puedes mandar llamar una función lambda como aparece acá. Utilizando Amazon S3, sin que tú te des cuenta que estás utilizando Amazon S3, se puede hacer un snapshot de la base de datos. Se pueden hacer de manera automática, se pueden calendarizar, se pueden hacer manualmente, se pueden replicar a otras regiones incluso. Con identidad y accesos, que es la tercera cajita roja que aparece ahí, con identidad y accesos puedo especificar quién, en dónde, a qué hora y por qué va a estar accediendo a mi base de datos o a tal tabla de mi base de datos. Con Amazon CloudWatch tengo todo el poder de las métricas de monitoreo y con Performance Insights, de lo que va a hablar Jorge un poquito más adelante, tengo granularidad sobre incluso qué query es el que está pegándole en el performance a mi base de datos. ¿Okay? Y con SageMaker y Comprehend, con esas integraciones, con estos servicios de inteligencia artificial, puedo hacer inferencia directa desde un query hacia SageMaker o hacia Comprehend. Por mencionar solamente algunos de los servicios con los que con los que se puede interactuar desde Amazon Aurora. Entonces, ¿qué tipo de clientes son los que vemos que están utilizando o que están comenzando a adoptar Aurora? Hay tres tipos de clientes. Yo creo que dentro de nuestra audiencia, yo creo que vamos a encontrar los tres tipos de clientes. El primero son clientes migrando desde una base de datos de código abierto hacia una base de datos administrada, ¿no? Un cliente que ya está utilizando MySQL o que ya está utilizando Postgres, el camino natural es hacer un dump de tu base de datos, moverla a Amazon Aurora, no tienes que cambiar nada. Tienes tres ventajas ahí. La primera es mayor rendimiento, la segunda es mejor disponibilidad. Puedes levantar un clúster con alta disponibilidad que le llaman multi-AZ dentro de Aurora, con un par de clics y listo. Y fácil migración, como les comentaba, sin cambios en el código. El segundo tipo de cliente. Ese segundo tipo de cliente es el que está ya utilizando una base de datos comercial, un Oracle, un SQL Server, etc. Porque va a encontrar, entre muchos de los aspectos mejorados que va a encontrar, son tres. El primero es un décimo del costo y no estarse peleando con temas de licenciamiento. No existe el tema de licenciamiento con Amazon Aurora, es un database as a service, digámoslo de alguna manera. El segundo es el rendimiento y disponibilidad, muy similar a lo que van a encontrar en una base de datos de ese tipo. Y el tercero son los servicios y herramientas de migración y de alguna manera conversión, utilizando los servicios de los que nos va a platicar Jorge, de una base de datos comercial hacia Amazon Aurora y hacia Postgres, o sea MySQL, al que haga más sentido. Y el tercer tipo de cliente es por el que traigo puesta esta playera, no sé si la alcanzan a leer. ¿Sí la alcanzan a leer? Más o menos, más o menos. La playera dice How do you SaaS. Es para clientes que son nativos digitales y que están creando aplicaciones desde cero, que toman ventaja de este tipo de servicios autoadministrables y escalables. Por ejemplo, la mayoría de los clientes que están comenzando con aplicaciones de software as a service no saben cuáles son los picos que van a tener sus bases de datos. Entonces, ¿cómo voy a provisionarla? No lo sé.
¿Cómo lo van a hacer? Utilizando Aurora Serverless, por ejemplo. Otro segundo punto son las capacidades y mecanismos que estos clientes van a encontrar, porque si están construyendo su oferta 100% de nube, pues tienen la integración completa. Y el tercero es la escalabilidad y la disponibilidad que nos van a dar este tipo de clientes, este tipo de bases de datos. Los quiero dejar con este slide antes de pasar con Jorge. 95.5% de los clientes más grandes de AWS, del top 1000 clientes de AWS, utilizan Amazon Aurora dentro de sus cargas de trabajo. Casos específicos, los que estuvieron ayer en el keynote. ¿Me pueden ayudar a levantar la mano? ¿Quién estuvo en el keynote de ayer, en donde participó Newbank y participó Compaqui? Bueno, esos dos clientes utilizan Amazon Aurora. Los dos clientes están creando ofertas de software as a service, uno para banca y otro para comercios y empresas. Entonces, ese tipo de clientes ya utilizan Amazon Aurora y están en esa transformación. Compaqui nos platicó de la transformación desde donde venía de una base de datos comercial y se está pasando completamente a Amazon Aurora. Estos son algunos de los logos y ahora con esto les quiero agradecer. Regreso con ustedes en un ratito y le doy paso ahora a Jorge González, Technical Account Manager para AWS. Muchas gracias. ¿Sí me escucho ahí? Perdón, de antemano disculpando un poco ronco. Entre el frío de aquí de Santa Fe y tener que salir en la madrugada ayer en pijama, me dejó un poco ronco. Entonces, disculpen si me ven así carraspear un poco. Pero lo bueno es que ya estamos aquí. Gracias, bienvenidos por darse el tiempo. Yo les voy a hablar de la arquitectura de Amazon Aurora, cómo trabaja para ofrecer todos esos beneficios que Jesús ya nos platicaba. Primero vamos a hablar de una base de datos tradicional. ¿Cómo funcionan o cómo han funcionado todo el tiempo? ¿No? Las bases de datos siempre son grandes consumidoras de almacenamiento y de memoria. ¿Por qué? Porque tienen que cargar el buffer y porque tienen que bajar páginas a disco, bajar y subir páginas a disco. ¿Qué es lo que pasaba antes? Teníamos problemas de storage y llegábamos más discos y más rápidos. Es como siempre se ha hecho. Después tenemos una arquitectura en la nube. En la nube tenemos el cómputo y el almacenamiento desacoplados. Esto no es nuevo. Digo, yo hace 10 años trabajé en una empresa donde teníamos SAN, teníamos el storage de SAN y los nodos del clúster separados. ¿Qué beneficios nos da al tenerlos separados? El storage crece independientemente del cómputo. Tus nodos de los clústeres también pueden crecer verticalmente independientemente. Cuando los tienes separados, agregas nuevas instancias de cómputo más grandes, haces failover y las levantas. Eso nos da el beneficio de tenerlo desacoplado. Los nodos de cómputo se pueden apagar y prender y seguimos teniendo redundancia. Ahora, ¿cómo lo hacemos en AWS? En AWS vamos a tener el almacenamiento distribuido en varias zonas de disponibilidad. Vamos a tener nodos de almacenamiento en cada una de las zonas y esos nodos van a estar conectados con discos de estado sólido y van a estar haciendo backups directo a S3. Ahora, sobre este almacenamiento construido a propósito para Aurora, cargamos los datos de la base de datos. Los volúmenes de las bases de datos se van a dividir en protection groups de 10 GB. Cada uno de estos volúmenes se va a replicar 6 veces. Vamos a tener 2 copias en cada una de las regiones. 2 en la primera, 2 en la segunda y 2 en la tercera. Estos volúmenes, estos grupos de protección de 10 GB, al tenerlos replicados, nos da alta redundancia. Esto no es nuevo, es parecido como se hacía con los RAIDs de antes, nada más que no tenemos paridad. Aquí tenemos copias de los datos en las 3 zonas de disponibilidad. El almacenamiento crece automáticamente agregando grupos de protección hasta llegar hasta 128 TB. Entonces, en caso de una falla, si un nodo de storage falla, tenemos una copia en la misma región que nos va a seguir dando el servicio. En caso de que toda una zona de disponibilidad falle, tenemos otras 4 copias que nos siguen dando el servicio. Aquí está un link para si quieren entrar más a detalle de cómo se hace ese quórum de los nodos. Digo, ahorita no vamos a entrar tanto en detalle, pero aquí lo pueden ver. Ahora el cómputo. Vamos a tener de igual manera el cómputo distribuido en las zonas de disponibilidad. Podemos tener hasta 16 instancias. Siempre vamos a tener una principal que va a ser la de escritura y vamos a tener hasta 15 instancias de lectura distribuidas en las zonas de disponibilidad. Vamos a tener un endpoint de escritura
que siempre va a estar apuntando hasta nuestro nodo principal, que es el nodo de escritura. Y tenemos el endpoint de lectura, que va a ser, según el número de instancias que tengamos, va a ser un round robin entre todas ellas para darles lectura. También tenemos un endpoint customizado, personalizado, donde nosotros podemos decir, ok, tengo 2 instancias de réplica de cierto tamaño para este reporte y tengo otras 2 instancias de réplica más grandes para este otro reporte. Apunto mi reporte a este endpoint customizado y el otro lo dejo para todos los demás. Ahora, en caso de falla, vamos a tener un parámetro muy importante que se llama failover tier. El failover tier nos va a determinar hacia qué nodo de las 3 zonas de disponibilidad, hacia qué nodo va a brincar en caso de falla. Siempre va a brincar al que tenga menor precedencia. Aquí algo muy importante, siempre tenemos que tener las réplicas de escritura del mismo tamaño, porque en caso de falla debe de dar el mismo performance. Entonces, si tenemos una falla en una zona de disponibilidad, el endpoint de escritura se va a cambiar al siguiente nodo que tenga el tier más bajo. El endpoint de lectura va a reducir ese nodo y una vez que regrese a la zona de disponibilidad, el nodo que se perdió va a regresar como nodo de lectura. Ok, ahora una parte muy importante que nos ayuda a lograr es administración y monitoreo porque son administrados. Ya nos platicaba Jesús de cómo al tener en la base de datos on-premises, nosotros somos responsables de todo. Al tener la base de datos corriendo en una instancia, somos parcialmente responsables. Pero al tener el RDS, solo nos encargamos de una pequeña parte. Vamos a empezar con configuración. Quien ha trabajado como DBA sabe que tener la configuración de las bases de datos siempre es complicado hacer el tuning, siempre es complicado tener la misma en todas las bases de datos. Amazon les ofrece, en lugar de tener la configuración en cada una de las instancias, tienes una gestión centralizada usando grupos de parámetros. Viene un grupo de parámetros por default que funciona más o menos para la mayoría de las cargas, pero ustedes pueden crear grupos personalizados para cada una de sus bases de datos o para un grupo de bases de datos. Dicen, ok, para la de master quiero estos parámetros, para las réplicas quiero estos. Y van a tener un flujo de aprobaciones y un flujo de cambios. Ustedes pueden tener alertas para que en caso de que alguien modifique su grupo de parámetros, les llegue una alerta. Monitoreo. Este es muy importante. Siempre uno como DBA llegan y te dicen, tenemos problemas en la base de datos. ¿Qué es lo primero que revisamos? Las métricas de la base de datos. Entonces, en AWS vamos a tener las réplicas primero de la base de datos y después del sistema operativo. Esto se hace a través de CloudWatch. En CloudWatch van a tener todo lo que son las métricas de la base de datos, como son la utilización de CPU, el storage libre, las conexiones de la base de datos, cuánta memoria tienen por liberar, que se puede liberar. Lo van a tener granular hasta 1 minuto y la duración va a depender de qué tan granular lo tengan. 1 minuto va a durar 3 horas. 5 minutos van a estar disponibles 63 días, 1 minuto va a estar disponible 15 días y 1 segundo va a estar 3 horas. Y además vamos a tener métricas mejoradas a nivel de sistema operativo. Esta nos va a dar, podemos ver qué procesos están corriendo en la instancia, podemos ver cuántos CPU están usando y podemos ver cuánta memoria tenemos realmente libre en la instancia. Además, podemos configurar alertas en CloudWatch Log para que nos lleguen ya sea un mensaje por SNS o podemos hacer un trigger a otro servicio que nos ayude a hacer un cambio. También podemos mandar todos los logs de la base de datos, el log de errores, el log de queries de long query runs, cualquiera de los logs, los podemos mandar a CloudWatch Logs y crear alarmas sobre ellos. Uno de los beneficios que tenemos son los Performance Insights. Siempre uno como llegan y te dicen, tenemos un problema en la base de datos. ¿Qué es lo que uno va a empezar a revisar? Las queries que están corriendo y los weights que tengamos. O sea, qué queries le están pegando al performance y en qué se están deteniendo. Con Performance Insights vamos a ver, de un lado, todos los weights a nivel de servidor y podemos ver, por ejemplo, aquí,
que a cierta hora del día podemos poner el cursor en un punto, nos va a dar todo lo que le está pegando a nivel de servidor. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos el 60% de las consultas están quedando en el uso de CPU. Y del otro lado podemos ver las queries que están corriendo y qué weights le pegaron a cada query. Aquí podemos ver, esta es nuestra top query. Bueno, aquí lo tapó pero podemos ver cuál es la query, entrar a detalle y ver en qué se está tardando. Escalabilidad. Ahora es un poco más de escalabilidad. El storage, ya les hablé hace rato cómo crece en grupos de protección de 10 GB, va creciendo hasta 128, perdón, gigabytes, terabytes. Y el escalado no tiene impacto en el procesamiento porque se van agregando más nodos, más grupos de protección, perdón. Ahora, ¿cómo escala el cómputo? Tenemos serverless 2. Serverless versión 2. La versión 1 se liberó hace unos años, serverless versión 2 se liberó el año pasado. Como nos comentaba Jesús, tenemos las dos opciones. Cuando tenemos cargas que son muy inestables, siempre es complicado hacer cuánto vamos a poner, ¿no? El storage siempre lo calculamos, es más directo, ¿no? Cuánto mide la base, cuánto vamos a proyectar que va a crecer. Pero el cómputo siempre es complicado calcularlo. Vamos a depender de cómo se comportan nuestras cargas. Si nuestra carga de trabajo es muy estable, no tiene muchos cambios, nos vamos a ir por provisionado, donde ya vamos a tener una base de datos, un tamaño de una instancia predefinido. Pero ¿qué pasa con esas cargas? Que de repente, no sé, en la noche yo hago todas mis transformaciones y mi CPU sube mucho. O a las 8 de la mañana, cuando llega toda la gente, de repente sube el uso de la base de datos. ¿Qué es lo que hacíamos antes? Poníamos una base de datos que alcanzara a cubrir el máximo de nuestro pico. Pero durante todo el tiempo, la base de datos estaba sin hacer nada. Entonces estábamos pagando por cosas que no utilizábamos. Entonces, en la versión serverless, ustedes van a poder configurar un mínimo y un máximo de ACUs. Los ACUs son los Aurora Capacity Units. Este va a escalar. En la versión 1 escalaba siendo un failover. En la versión 2 escala horizontalmente. Va a tener una flotilla de instancias que van a estar ahí listas para que en caso de que tengamos un incremento, va a empezar a agregar más instancias a la flotilla y va a darles el performance. Puede crecer hasta de 0.5 hasta 128 unidades de cómputo hasta este momento. Y en la versión 2 ya tenemos todas las características que teníamos en la versión provisionada. Ya tenemos multi-AZ, ya tenemos réplicas de lectura, ya tenemos base de datos global, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ya tenemos Performance Insights, que no lo teníamos en la versión 1. Y escala, al no tener que hacer un failover a una instancia mayor, sino agregar más instancias horizontales, escala hasta 15 veces más rápido que la versión 1. Réplicas escalables, les comentaba hace un momento. Como vamos a apuntar diferentes aplicaciones a diferentes endpoints, las réplicas de lectura van a crecer diferente a las réplicas de lectura. En la réplica de escritura, si detectamos una carga, va a crecer la réplica de escritura y también va a crecer la réplica que tenga el tier 0 y 1. Y las de lectura también van a crecer junto al endpoint de lectura. Entonces se maneja el escalamiento diferente para diferentes cargas de trabajo. Alta disponibilidad. Ya vimos cómo funciona la alta disponibilidad a nivel de zona de disponibilidad, donde tenemos los 3 nodos en cada instancia, bueno, hasta 15 nodos en cada instancia, y en caso de falla, hace failover el nodo de escritura. Pero también tenemos la opción de la base de datos global, donde vamos a tener una región primaria y vamos a poder tener hasta 6 instancias, bueno, la primaria y otras 5, donde nuestra región principal va a estar la de escritura y las réplicas que tengamos configuradas. Y en las otras regiones vamos a tener réplicas de escritura. La replicación se hace a nivel de almacenamiento, con este almacenamiento que tenemos creado para esta opción. Y al estar en diferentes regiones sí tenemos cierta latencia, pero la latencia es hasta menos de 1 segundo. La recuperación es muy rápida porque el storage ya está allá. Únicamente prendemos el nodo y movemos el endpoint. Obviamente nuestra aplicación, al estar en regiones diferentes, debe estar preparada para que en caso de que pierda la región principal,
la aplicación se conecta a la región secundaria. Respaldos. Los respaldos se van a hacer automáticamente. Ustedes únicamente tienen que definir entre 1 y 5 días, 1 y 35 días, perdón, de retención. Los respaldos, como se hacen directo a nivel de storage, no le pegan al performance del cómputo. Y tenemos recuperación point in time hasta máximo 5 segundos, que es cuando se está haciendo la copia a S3. Entonces, eso se hacen automáticamente. No tienen costo hasta el tamaño de la base de datos. De ahí en más, ustedes pueden sacar también snapshots de manera manual. Si quieren tener un snapshot, si lo quieren llevar a otra región, a otra cuenta, a hacer una copia, ustedes de todos modos pueden hacerlo. La restauración siempre se va a hacer en otro clúster y siempre se hace, lo que dura es dependiendo del tamaño de la base de datos porque ahí se hace una copia. Pero también vamos a tener la opción de sacar un clon. ¿Cómo funciona el clonar una base de datos? Si, por ejemplo, tenemos un ambiente de QA, un ambiente de dev y quiero hacer una prueba, hago un clon de mi base de datos que no me va a pegar en el performance porque la copia se hace a nivel de páginas. Nosotros hacemos un marcador en la página y el clon va a empezar a crecer hacia un lado y la principal va a crecer a un lado. En caso de que terminemos nuestras pruebas, terminemos un desarrollo, borramos esa y nuestra base de datos de producción sigue corriendo normalmente. Y en MySQL tenemos Aurora Backtrack. Este nos va a permitir poder regresar el tiempo en caso de que tengamos, como dice la canción, un delete from sin el where. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien borra algo, tenemos una falla? Tenemos que llegar, agarrar el backup, hacer un restore y hacer un point in time hasta el tiempo que esperamos que se haya pasado el error. Con Backtrack, ustedes definen hasta cuánto tiempo pueden regresar en el tiempo y en caso de un error pueden regresar, o sea, no sé, 1 hora antes. Regreso, veo, todavía está el error, me puedo regresar más atrás o me puedo regresar más al frente. Es decir, ok, ya encontré dónde estoy, de ahí en más ya sigo. Esta opción nos permite hacer sin tener que restaurar la base de datos, nos permite recuperar los datos que pudimos haber perdido. Actualizaciones. Cada vez que sale un release nuevo de MySQL o de Postgres, AWS también toma esa actualización y saca su versión para Aurora. Tenemos actualizaciones menores y actualizaciones mayores. Y hay lo que se llama una ventana de mantenimiento, donde ustedes definen a nivel de clúster y a nivel de instancia cuándo se aplican esos cambios. Los cambios menores ustedes pueden poner que se apliquen automáticamente. En la ventana de mantenimiento no se preocupan, si lo configuran y se deben de aplicar. Cambios menores. Los cambios mayores ustedes los tienen que agendar y programar ya sea en la ventana de mantenimiento o ir a hacerlo manualmente ustedes en su ventana que ustedes definan. Los cambios mayores por lo general son cambios de versión del engine, de número de versión completa. ¿Qué es lo que les toca a ustedes? Hacer revisión de que ese nuevo release no les afecte en sus aplicaciones. Por último, les voy a hablar un poco de la migración. Ok, ya vimos los beneficios, ya queremos llevar nuestra base de datos a la nube. ¿Cómo la vamos a hacer? Si venimos de una base de datos MySQL o Postgres, el proceso es realmente sencillo. Puedes usar un pgdump, un respaldo normal, lo agarras, te lo llevas a la nube y ese es un respaldo. Funciona siempre y cuando sea la misma versión. Siempre hay que tener ese cuidado si subes de una versión, si regresas, lo que normalmente hacemos cuando llevamos una base de datos. Pero si venimos de otra versión que no es esa, podemos hacer una herramienta que se llama Schema Converter. Ese lo que nos va a hacer es que nos va a hacer un assessment de nuestras instancias. Nos va a decir, ok, estas tablas te las puedes llevar así, estos tipos de datos te los puedes llevar así, estas store procedures te los puedes llevar así, estas funciones te las puedes llevar así y te va a dar un assessment de qué va a ser fácil migrar y qué no. E incluso te puede ayudar y te genera el esquema en la base de datos nueva. Migrar de un engine a otro engine siempre es complicado, pero esta herramienta les va a ayudar a salir menos raspados de esa migración. Y ya después ustedes pueden llevarse sus datos, ya sea usando la herramienta nativa del engine o usando el servicio de Data Migration Service. Eso es lo que nos va a hacer, va a conectar, generar una instancia de migración, va a conectar la base de datos origen
va a ser una copia de datos hacia la base de datos destino una vez que ya tengamos el esquema. Aquí tenemos dos opciones. Podemos agarrar toda la base de datos, llevárnosla hacia allá y hacer la migración. O llevarnos toda la base de datos, hacer la copia en el destino, programar que se estén aplicando los cambios y para el día de la migración únicamente apago mi origen, espero que se apliquen los cambios en el destino y apunto mi base de datos allá. Esto nos va a ayudar a reducir el tiempo que dediquemos a la migración, la ventana de mantenimiento que tenemos que pedir. Ok, pero qué mejor que un cliente que ya está usando la herramienta, que ya ha pasado por este proceso de migración, nos platique su experiencia. Entonces vamos a darle la bienvenida a Jonathan. Hola a todos, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Buenísimo. Gracias. Pues la verdad es que es un gusto, la verdad es que tengo que agradecer tanto a AWS como al partner, ¿no?, que hoy por hoy me apoya a que somos un caso de éxito. Y para comenzar me gustaría que conocieran un poquito de quién es Estrella Blanca y un poco de numerario. Realmente somos una empresa que en 15 de septiembre cumplimos 82 años. ¿Por qué? Porque emitimos nuestro primer boleto un 15 de septiembre. Estamos hablando de que al día de hoy tenemos una cobertura y damos servicio, conectamos a 1,500 poblaciones distribuidas a lo largo de México. Somos un promedio de 8,300 colaboradores de manera directa, más 50,000 de manera indirecta. Y tenemos una participación accionaria más o menos entre el 70 y 85%, en 97 de las terminales y centrales a lo largo de la República. Estamos conformados por 4 unidades de negocio. La principal es transporte de pasajeros foráneos. La segunda tiene que ver con la parte logística, es decir, paquetería. La tercera, la administración de las centrales. Y la última, toda la parte de comercialización, es decir, tiendas que están dentro de las centrales, que son propias, y también algunas de franquicia, lo cual realmente hace que en un promedio de 111 empresas sea una fusión a lo largo de estos 82 años, a lo que conforme al día de hoy a un grupo Estrella Blanca, ¿no? En promedio estamos hablando de que tenemos 3,000 unidades, es decir, 3,000 autobuses asignados a este año, 2022, y bueno, pues realmente tenemos 19 marcas comerciales. Entonces, somos la empresa que cobertura nacional, pues prácticamente somos la más grande. Evidentemente compartimos regiones con nuestra competencia, pero hoy por hoy la presencia, repito, ya no solo se basa en mercado nacional, ya acabamos de cerrar hace relativamente poco una alianza con Greyhound en Estados Unidos para conectar mercado nacional con Estados Unidos. Y bueno, siendo esto el contexto de quién es Estrella Blanca, bueno, pues realmente me gustaría hablar un poquito más de ciertos hitos de cómo hoy por hoy llegamos a consolidarnos con esta presencia de mercado que ya mencioné. Y nosotros arrancamos en 1930 como una sociedad cooperativa, dando un brinco no solo a la evolución hacia un corporativo a lo largo de todos estos 82 años, sino también integrando las líneas de negocio que ya mencioné. Paquetería, en el 70, antes nuestro primer boleto, como mencioné, fue un 15 de septiembre de 1940. En 1978 integramos el servicio de primera en transportes chihuahuenses, una de las marcas de las 19 marcas que mencionaba. En el 89, servicio ejecutivo Turiestar. Ustedes lo pueden ubicar porque prácticamente es el que viaja de la Ciudad de México a Acapulco, todos los Turiestar que ven. En el 94, 3 estrellas de oro. En 2011, un servicio Select que aplica las 19 marcas, que es un servicio premium. Ojalá que algunos de ustedes hayan tenido ahí la comodidad de viajar en ciertos asientos que se hacen reposets, que comparten realmente una línea versus otros dos. Ese es el servicio Select. Y al día de hoy, bueno, 82 años realmente respaldan la frase que tiene a Grupo Estrella Blanca, que es uniendo a México. ¿Dónde nos vemos en un futuro muy cercano? Pues realmente siendo la vanguardia del transporte tras o post la era del COVID. Y ahora sí, aterrizando un poco de lo que ya habló tanto Jesús como Jorge, ¿cuáles son los beneficios realmente en el rol de un servidor como director de tecnología y transformación digital que reporta directamente a los accionistas? Pues es un reto el hablar el aspecto técnico en negocio. Muchos de los puntos que ya mencionaron aquí, para nosotros el crucial fue una compatibilidad de la arquitectura existente al modelo de nube. Nosotros, al ser una empresa que tiene 82 años en un mercado
muy tradicional. Nacimos en arquitectura IBM, mainframes, arquitectura que tienen los bancos, pantallas negras con letras verdes. Y entonces pensar de migrar eso a la nube, con todo lo que conlleva para soportar un negocio con presencia nacional, con diferentes tipos de puntos de venta, no es algo sencillo. Y entonces el hablar primero del que tengas compatibilidad de lo que ya está diseñado en un punto prácticamente inmediato, sin tanta complejidad en esta migración, era un tema crucial. Entonces, como ya se presentó, muchas de nuestras bases de datos, acotándolo a los 10 portales comerciales que tenemos, hablábamos de datos de bases de datos, comerciales, y entonces el hablar que Postgres, SQL y MySQL son compatibles, en esta transición a Aurora fue un elemento crucial para elegir, dar este paso sobre AWS. Otra de las cosas que se traducen, sobre todo en nuestros clientes, la velocidad de procesamiento. Hace rato Jorge comentaba que el peso y la importancia que tiene una base de datos. Pero técnicamente para el cliente, para el accionista, dice, bueno, qué bueno, ¿no? que vas a hacer estos elementos, pero a mí ¿qué me beneficia? Bueno, ¿qué beneficia y qué hemos podido medir? ¿Cuánto nos toma vender un boleto en taquilla cuando estábamos en una arquitectura tradicional on-premise versus cuando migramos a AWS? Y realmente es una velocidad que oscila entre 5 veces y el doble como mínimo entre una arquitectura y otra, es decir, algunas de las páginas estaban con MySQL, otras con Postgres. Y entonces esto prácticamente se traduce en que en menos tiempo puedo vender más boletos, no solo en la página web, sino también en tema de taquilla. Entonces, esto junto con el tema de alta disponibilidad para mí es crucial. Yo necesito garantizar al negocio que sí o sí vamos a tener capacidad de venta. Repito, nosotros al tener presencia nacional, al tener diferentes puntos de venta, el que se represente una caída, pues realmente es una caída que le pega 4 unidades de negocio, venta cruzada. Y entonces el contar con alta disponibilidad y no tener que encarecer a un equipo de trabajo que tenga que tener cierto grado de especialización, sobre todo en la nube, y que pueda trabajar con gente que hoy por hoy tiene que soportar tanto sistemas de nube como legados, pues realmente a mí me beneficia en un tema presupuestal, que a su vez yo lo traduzco, o sea, lo traslado al equipo como estoy haciendo eficiencias en costos. Entonces, copia de seguridad es otro de los puntos claves para nosotros. Muchos de los que estamos aquí, para bien o para mal, hemos sufrido de que hay una falla en un servidor. ¿Y dónde está el respaldo? En el servidor. Entonces, realmente es irónico, suena chiste, es anécdota, pero la realidad es que yo tenerme que despreocupar por la alta disponibilidad, por el tema de la cobertura en temas de copias de seguridad y repito, no tener gente designada a esto, sino poder tener gente que pueda trabajar no solo en esto, sino el resto del ecosistema que hoy por hoy tengo, pues repito, vuelve un tema de ahorro. Y ciberseguridad es uno de los puntos también claves. Hoy por hoy yo creo que en muchas de las sesiones se ha hablado de esto. Todos los golpes que el cibercrimen da, todos los ataques que dan en función a robar y a industrias como nosotros donde tenemos mucho dato de cliente. Dato que al final del día va más allá de un nombre, un correo electrónico, sino también tema de con quién viajas, ¿no? Muchos de nuestros clientes pues obviamente viajan con toda la familia. El acceder a esa información y el que nos la roben es un tema muy delicado y nos hacemos acreedores a diferentes penalizaciones. Entonces, el tener protegido diferentes capas y el que ya AWS a nivel de base de datos también tenga este despliegue de seguridad y el tránsito de datos para mí es crucial. Y finalmente, bueno, pues el pago por uso, ¿no? Mucho de la flexibilidad que ya sabemos de la nube, ¿no? A nivel de instancia. Ahora, con Aurora, bueno, realmente hemos visto que también ya no es no tener solo una instancia holgada, una instancia subutilizada, sino también las bases de datos estamos pagando por lo que necesitamos y conforme vamos creciendo, pues vamos haciendo eficiencias de poder incrementar y ante las eficiencias de repente reducir. Entonces es un tema de elasticidad que se traduce en un tema de costo y cuando realmente esto se traduce a un estado de resultados y cuando lo llevas con un CFO, con un director de finanzas, bueno, pues realmente ya la discusión cambia, el por qué no solo te tenga que soltar el pago para nuevos proyectos, sino también las eficiencias, como las reinviertes en nuevos proyectos, ¿no? De transformación digital hacia la nube. Los últimos 3 puntos son monitoreo.
Normalmente en una arquitectura, en empresas como nosotros, donde era una arquitectura sobre AS400, sobre un híbrido de diferentes plataformas y lenguajes de programación, el tema del monitoreo, independientemente de plataformas complementarias a la nube, era un reto. El hoy por hoy tener visibilidad de cuando hay un incidente de cualquier tipo, dónde sucedió y poder dirigirte a solventarlo es crucial. Porque se traduce, repito, en tiempo de afectación a la operación y eso se traduce en dinero. Entonces, otra de las cosas es el servicio administrado. De las cosas que ahí mencionaba Jorge, ¿no? ¿Qué es lo que ya se traslada al cliente? Bueno, pues formidable. El hecho de que ya no tenga que yo destinar de nuevo recursos, incrementar una base instalada de ingenieros, tanto a nivel de lo que es un site, ¿no? En nuestro caso todavía seguimos operando una arquitectura híbrida porque todavía no acabamos de migrar al 100%. Tenemos un 75% de las aplicaciones ya en la nube, pero el resto todavía es un proyecto bastante importante que también ya estamos empezando a trabajar, pero en este un servicio administrado a mí me quita el que yo tenga que destinar recursos hacia la parte de nube y descubrir o descuidar o incrementar mi plantilla complementaria a lo que es mi servicio on-premise, ¿no? Y finalmente el tema de la reparación. Cuando yo traslado hacia AWS el que ellos sean quienes administren no solo la base de datos, las instancias y en general todas las capas que integran mi arquitectura, también el tema de detectan algo, el poder saber que ellos, dentro de lo que es el bloque del servicio que se tiene contratado, pues viene esta reparación y que esa reparación, así como ya lo platicaron en el tema del failover, en el tema de muchas cosas, se traduce en segundos, milisegundos en algunos casos y no es perceptible ¿para quién? Para el cliente final. Un poquito de la arquitectura en general, de manera muy, muy general y alto nivel para lo que aplicaría a los 10 sitios comerciales, es esto. Entonces, ya nosotros cuando brincamos de un modelo tradicional a la nube, hicimos dos cosas. Uno, una migración de lo que eran las bases de datos tradicionales Aurora y ya el nuevo desarrollo de tantos aplicativos que también ya hemos ido subiendo, ya nacen nativos en un esquema de microservicios, con N cantidad de componentes como los que listo aquí. Y esto, repito, se traduce en elasticidad, pago por uso y realmente una eficiencia para lo que es mi presupuesto como responsable de toda la parte tecnológica del grupo. Una de las cosas que son importantes, como cuando ya traes un rol de CIO, es hablar que tienes que estar alineado tu visión, obviamente con la estrategia del director general. En mi caso yo reporto a los accionistas y para ellos, como cualquier persona que invierte en algo, no solo quiere obviamente consolidar esa inversión que se traduzca en un retorno, sino que se incremente. Y el hablar para pedir dinero para una inversión de este tipo y proyectos de este tipo realmente tiene que venir apalancado por casos de negocios. Entonces mi visión realmente tiene que estar muy alineada a decirles, ok, o te ahorro, o te genero nuevos modelos de negocio, o realmente incremento un tema de las ventas ante los modelos actuales. Entonces, uno de los focos que apalancaron mucho de la migración a la nube es digitalizar la experiencia del cliente en un esquema no solo de omnicanalidad, sino hoy por hoy un tema de hiperpersonalización. ¿Y qué es esto? Ya el famoso Big Data, el famoso los Data Lakes y demás, más allá de lo que es la arquitectura que lo comprenda, es cómo poder materializar con todas estas eficiencias y todo lo que me estoy ahorrando para destinarlo en empezar a conocer cada vez más a mi cliente de una manera que venda todos los servicios de una manera cruzada y pueda integrar a terceros para hacer alianzas como las que hicimos con Graham y como muchas otras que vamos a hacer en este momento. Nuevos modelos de negocio. Realmente el mercado del transporte está cambiando muchísimo. Prácticamente el destino nos alcanza y ya llega aquí cuando compañías como Flixbus de Europa, que se cruzan a Asia y compran empresas, las empresas más grandes de la India, llegan al continente americano, ¿no? Llegan primero a Estados Unidos y compran a una de los titanes de Estados Unidos, a Greyhound, con quien tenemos alianza, y en ese momento voltean hacia México. ¿Qué está pasando? Que ellos convierten un modelo donde le están compitiendo a los trenes, que están compitiendo a las aerolíneas muy económicas que hay en realmente Europa, y están haciendo que el mercado de transporte de pasajeros tenga una forma muy diferente de verse, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy rápido para no profundizar, pero sí que les quede clara la idea. Muchos de los mochileros que viajan hoy por hoy a Europa, lo que llevan poco es el dinero.
¿Y qué pasa? Que entonces Flixbus lo que hizo es que modificó todos sus camiones, en donde no son reposets, son camas, como lo que son las aerolíneas Air France, todas estas aerolíneas de lujo, entonces ya son camas y entonces te venden el viaje por la noche, donde entonces te ahorras el hotel, solo pagaste una cantidad que de todas maneras ibas a pagar para el transporte, pero viajas realmente descansado y al otro día aprovechas más tu día. Entonces están haciendo generación de alianzas con no solo agencias de viaje, restaurantes, hostales, hoteles y demás. Entonces el modelo hoy por hoy de negocios, más allá de anunciarse en un despegar.com, en otras plataformas, está cambiando. Y entonces para nosotros tenemos que dar ese brinco, ver qué es lo que está haciendo afuera el mercado. Y todo esto está apalancado de tecnología, no solo la modificación del autobús per se. Entonces, tenemos que adoptar operaciones tecnológicas de manera inteligente y entonces esto también ¿qué lleva? Seguridad para el pasajero. Un tema de sensorización para si el chofer está hablando por teléfono, si el chofer le pasó algo, agacha la cabeza más de N cantidad de segundos y eso amarrarlo a toda la cadena completa de la inteligencia del activo. Una cadena de suministro realmente rápida, apalancada hoy por hoy pudimos ver que lo que sucedió en Asia, lo que sucedió en la pandemia, lo que se ratifica con la guerra, nos impacta aquí ante falta de chips, ante falta de N cantidad de componentes. Bueno, ¿cómo podemos apalancar de manera inteligente y siendo muy previsores cosas de activo a nivel de adquisición de toda esta cadena de suministro? Entonces, la tecnología de nuevo regresa aquí a ser este brazo, ¿no? Y finalmente, uno de los factores que está empujando mucho Grupo Estrella Blanca en esta consolidación hacia un corporativo es el compromiso de cómo la tecnología realmente ayuda a los colaboradores. Cómo el colaborador se siente realmente atraído y beneficiado por un tema de, ok, sí, qué bueno que le estás invirtiendo mucho a tema de nube. ¿Y eso a mí qué? Bueno, pues ¿a ti qué? Realmente empezar ahora sí a hablar de nuevo en un modelo tradicional de una empresa familiar, hablar de un home office. Porque el home office en muchas de las empresas transnacionales pues fue algo natural, pero en las empresas familiares no lo fue. Entonces, por mucho de que se hablara de que tienes un Office 365, otras tantas plataformas, realmente no era simple. Entonces, esta visión de apalancamiento era importante. Y finalmente, bueno, pues realmente me gustaría que ustedes se quedaran con un roadmap que armamos en Grupo Estrella Blanca. Es un proceso desde la estandarización, homologación, a un proceso de optimización y finalmente al esquema de innovación, que toca prácticamente toda la organización. Un tema de experiencia del cliente, porque nosotros, al igual que AWS, tenemos que enfocarnos al cliente. Retail, como les decíamos, o ¿por qué? Las 4 unidades de negocio, esta cadena de suministro inteligente que tenemos que apalancar. El tema de operaciones, porque hoy por hoy las operaciones que nosotros tenemos a lo largo de Nacional son lo que dan de comer al grupo. Cadena de suministro, repito, como parte de este retail. Y bueno, todo el desborde a la parte financiera y administrativa, apalancado ¿de qué? De una plataforma tecnológica. Entonces, en esta evolución, a lo largo de las diferentes capas que se muestran en el diagrama, pues hemos ido dando pasos. Y entonces, en este momento, AWS y específicamente Aurora fue una mancuerna crucial para que esto fuera posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Jonathan Salazar, CIO de Grupo Estrella Blanca. Por último, les voy a pedir 4 cosas. 4 cosas. La primera, hablamos en el keynote también para quienes nos acompañaron ayer, de Skill Builder. Skill Builder es una biblioteca de aprendizaje de cómputo en la nube que está en español. De hecho, está en 16 idiomas, pero nos interesa que esté en español para todos ustedes. Está en español para que puedan entrar y de manera gratuita hacer cursos desde súper básicos hasta ultra avanzados con global databases, haciendo failover, etcétera, utilizando serverless, etcétera. Existen esos en Skill Builder, es la primera cosa que les voy a pedir. Si quieren o si están interesados, si buscan en cualquier página AWS Skill Builder o si escanean ese código QR, van a llegar a Skill Builder. El segundo, ¿me puede ayudar a levantar la mano? ¿Quién tiene una certificación de AWS? Cloud Practitioner, Architect. Bueno, todo eso, súper bien. Muchas manos, súper bien. Bueno, lo primero es, para quienes no me pudieron ayudar a levantar la mano, existen unas nuevas guías de examen, también son gratuitas y están en ese segundo código QR. Y quienes sí levantaron la mano, hay un boot de Training and Certification y tiene swag ahí, creo que tiene playeras y no sé qué. Échense una vuelta por si todavía tienen, para que les den el swag. Esa es la segunda cosa. La tercera, agradecerles
su atención y haber estado aquí en la sesión con todos nosotros. Y obviamente invitarlos a escuchar el podcast que Jonathan, junto con David Careaga, David, ¿te puedes poner de pie, por favor? Junto con David Careaga acá, nos ayudó a grabar hace alrededor de 3 semanas. Para todos ustedes está dentro del podcast de AWS de Latinoamérica. Ahí está el código QR para que lo puedan escuchar en la plataforma que ustedes así convengan. Y la cuarta cosa, les voy a pedir que llenen la encuesta de la sesión. Está en la aplicación, les toma 30 segundos y obviamente agradecerles por su tiempo y su paseo por acá. Vamos a estar en el booth de SAS. Si quieren visitarnos, estamos ahí a un lado de Ask the Expert. Muchas gracias, que sigan disfrutando su día.